¿Estamos? Bueno, buenos días y bienvenidos a la sesión del mes de octubre del CEDEC. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es de la más absoluta actualidad en el derecho de la competencia, y es el tema de la criminalización en el derecho de la competencia en Colombia y en Latinoamérica y en general. Nos acompañan en el día de hoy dos expertos, y naturalmente expertos penalistas. Nosotros aquí en Colombia hasta ahora estamos empezando a visorar las implicaciones criminales del derecho de la competencia. Tenemos en primer lugar al doctor Andrés Ramírez, profesor de Derecho Penal de la facultad. El doctor Ramírez tiene una trayectoria muy grande, fue vicefiscal, fue director del Departamento de Derecho Penal, tiene su doctorado en Alemania. Bueno, una persona con una trayectoria impresionante en todo el tema del derecho penal, y pues fíjense, acaban llegando al derecho de la competencia de las personas más importantes siempre. Nos acompaña también el doctor Fabio Umar, abogado javeriano, que trabajó conmigo en el Departamento de Derecho Económico. Es hoy en día uno de los penalistas con mayor desempeño en los casos actuales. Ha tenido la oportunidad de manejar casos muy importantes. Fabio, pues además de eso, trabajó en la Fiscalía también, ha tenido exposición a unos temas interesantísimos en derecho penal económico, y ha sido la persona que dentro del CEDEC pues le ha dedicado tiempo a escribir sobre la materia de la criminalización del derecho de la competencia en Colombia. Ya Fabio, van dos artículos, ¿cierto?, que se han publicado en la revista del CEDEC, que está muy próxima a salir el número 17 de nuestra revista. Los invitamos a mirarla. Como todos saben, a veces uno piensa que la publicación tiene pocos números, es un poco clandestina la publicación, pero tiene un gran impacto porque nosotros, utilizando la plataforma del internet, pues tenemos desde el número 6 del CEDEC, se puede conseguir gratuitamente en PDF en la página del CEDEC, que nosotros ponemos la revista. Entonces los invitamos a que nos sigan. Estas sesiones del CEDEC han tenido una gran acogida, y desde que Sebastián, el coordinador, inició con Facebook Live, pues hemos tenido sesiones en las que nos siguen hasta 500 personas en vivo. Es una gran herramienta. Entonces pues esperamos que este tema tan importante sea del interés de todos ustedes. Para mí particularmente, le he seguido la pista al derecho a la competencia pues desde antes del 2153. Siempre he pensado que el tema de la criminalización, por lo poco que yo sé de derecho penal, que lo aprendí aquí en la facultad, nunca lo he practicado salvo en el consultorio jurídico, y pues me parece una rama del derecho muy difícil desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano. Y pues lo que nos enseñaban a nosotros es que el derecho penal es la última ratio, o sea que cuando ya nada se puede arreglar, uno utiliza el derecho penal como la parte más dura del derecho. Entonces uno se pregunta si una infracción que es de tipo económico necesita del derecho penal. En muchas partes del mundo el derecho de la competencia es criminal. En los Estados Unidos, los carteles horizontales de lo que ellos llaman hardcore cartel, que no tiene una buena traducción al español literalmente, pero diría uno los carteles nocivos, carteles que afectan a una gran cantidad de personas, son los carteles que tienen un tipo de criminalización, y está en manos del Departamento de Justicia decidir si va a utilizar la acción criminal o no. Hubo en Latinoamérica inicialmente una ola de criminalización del derecho de la competencia. Después hubo una ola de descriminalización, pero uno ve que la criminalización vuelve. Países como Brasil y Chile tienen criminalización, y prácticamente yo diría que ya es una tendencia, y nosotros por lo tanto debemos prepararnos para la criminalización del derecho de la competencia. Debemos procurar que los conceptos de derecho de la competencia sean conocidos por el operador de la norma penal, para que la pueda realmente aplicar bien, y para que pues conozca los fenómenos de qué es el mercado relevante,
qué es un abuso de la posición dominante, qué es un acuerdo anticompetitivo, qué es colusión tácita, qué es colusión expresa. Todos estos son conceptos que necesitamos que el operador de la norma criminal pues los tenga, los conozca y los maneje de manera adecuada. Y nosotros, los que conocemos del derecho a la competencia, pues necesitamos, es como en la película de Sully, ¿no? Brace for Impact. Ahí viene el derecho de la competencia, ¿no? El derecho de la competencia criminalizado. Nosotros vamos a tener que manejar nuestros casos en un ambiente en el que pueda haber una acción criminal de manera simultánea. Hoy en día nosotros los practicantes abordamos muchos casos, se presenta al cliente y uno le dice, bueno, pero podría tener una implicación criminal, entonces llamemos un criminalista para que conforme un equipo con nosotros. Hoy en día, la sesión anterior del CEDEC fue sobre la evidencia digital. Hoy en día los casos de libre competencia se han vuelto mucho más complejos, mucho más grandes, mucho más costosos para los clientes. Uno tiene que aproximar el caso con un experto forense y muchas veces con un experto penalista y conformar un equipo interdisciplinario para poder asistir a una empresa que se ve enfrentada a una investigación de prácticas restrictivas de la competencia. Es una complejidad adicional muy importante, pero nos tenemos que preparar para ella, porque ahí está el ordenamiento jurídico, ya los expertos nos van a explicar cuáles son las normas, pero pues hay normas que no están específicamente orientadas hacia el derecho a la competencia, pero pueden ser aplicadas, y hay otras normas que están específicamente diseñadas como normas criminales dentro del derecho de la competencia, muy pocas. Yo siempre he pensado que deberíamos aguardar o aguantar la aplicación del derecho de la competencia hasta que la sociedad haya involucrado de una manera más contundente el principio de libre competencia económica. Naturalmente que los últimos 10 años han sido muy importantes en la difusión de la idea del derecho a la competencia. Cuando uno oye el mensaje que transmite, por ejemplo, el superintendente actual de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo, que tiene una presentación básica sobre el problema de la corrupción, la cartelización, y pone unos ejemplos con el deporte y todo esto, pues es un mensaje muy preciso, bastante sencillo el mensaje y muy claro, muy contundente. Y uno diría que cuando la gente ve en el periódico el cartel de los pañales, el cartel de el papel suave, los cuadernos, todas las investigaciones que hace la superintendencia, cuando vimos que está el grupo élite anticolusión trabajando en los casos de colusión en las licitaciones públicas, etcétera, pues uno diría que ya las personas que leen el periódico tienen que entender en qué consiste el derecho a la competencia, y seguramente se ha profundizado el conocimiento de las personas, pero cuando nosotros los practicantes recibimos un cliente que está preocupado porque o le van a abrir una investigación o ya se la abrieron, etcétera, y uno profundiza dentro de lo que ha hecho la empresa, uno ve que la concepción no es tan clara, no es tan precisa la concepción de cuándo se puede convertir algo en un acuerdo inclusive tácito, ¿no? Cuándo tienen el riesgo de incurrir en las conductas verticales como conductas de abuso de la posición dominante o discriminaciones, etcétera. Entonces, pues yo creo que todavía no es tan contundente el mensaje para toda la sociedad, y por eso el temor de aplicar una norma criminal. Sin embargo, como decía, las normas están ahí, los operadores jurídicos ya están allí y muchos casos se van a volver criminales. Entonces, por eso nosotros estamos aquí en el CEDEC abordando el tema de la criminalización del derecho de la competencia, y le dejo entonces el foro a los expertos para que nos ilustren sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Milán. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por concurrir a este evento que es de la mayor importancia. Y debo aclarar algo respecto al artículo del doctor Miranda respecto de mi persona. No soy experto, soy absolutamente ignorante, y por eso lo que vengo yo, más que a brindar conocimiento, es a brindarles a ustedes, que son realmente los expertos en el derecho a la competencia, una serie de
surgen desde la perspectiva penal. Porque es que definitivamente es absolutamente cierto lo que está diciendo el doctor Milán. El derecho penal es absolutamente residual. El derecho penal es la última razón de intervención del Estado. Entonces, lo que le llama a uno la atención muchas veces en Colombia es que hay una perversión absoluta de los temas, en los cuales ahora los que figuran son los penalistas. Lo comentábamos en una actividad académica que tuvimos esta semana. A mí en lo personal me parece una cosa increíble, que ya se llegan a las audiencias de adjudicación de licitaciones públicas y las empresas están con penalistas. Eso me parece la perversión absoluta de todo. Entonces, por esa razón, por una serie de inquietudes que hemos tenido de vieja data en el departamento, como es la responsabilidad penal de la persona jurídica, llegamos a este tema absolutamente interesantísimo de la protección penal de la competencia. Entonces, bajo esa consideración, yo quiero partir de una situación muy importante a destacar, y es algo que todos lo sabemos. Nosotros teníamos una visión del derecho penal clásico en la cual entendíamos el bien jurídico como sinónimo del bien jurídico individual. De hecho, la importantísima noción de bien jurídico que planteaba Luis definía el bien jurídico como el interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere conocimiento jurídico. Nótese cómo el acento en la definición de bien jurídico se coloca en el interés individual. Pero lo cierto del caso es que a partir de los 70s, con el advenimiento de la visión funcionalista del derecho penal, cambiamos la noción del bien jurídico para entender que el bien jurídico trasciende de lo individual a lo colectivo. Entonces es donde vamos a tener esa definición de bien jurídico que plantea Roxin, entendiendo el bien jurídico como circunstancia dada o finalidad que es útil para el individuo o su libre desarrollo en el marco de un sistema global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. Entonces ya vamos a entender cómo, dentro del concepto de bien jurídico, se puede abarcar las condiciones necesarias para que funcione el sistema. Porque se entiende que el sistema es vital para el desarrollo del individuo. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a tener una consecuencia supremamente importante. Dentro de las condiciones necesarias para que funcione el sistema, por supuesto, está el orden económico. Desde esa perspectiva, se empieza a entender que el funcionamiento de la economía de mercado es condición absolutamente necesaria para que funcione el sistema y, por lo tanto, ello redunde en beneficio del individuo. Nace así la concepción de los nuevos bienes jurídicos económicos. Pero debemos tener aquí una claridad supremamente importante, y es entender que los nuevos bienes jurídicos económicos son bienes jurídicos que vamos a calificar como bienes jurídicos colectivos. Y entendemos que la diferencia que nosotros vamos a tener entre el bien jurídico individual y el bien jurídico colectivo es que el bien jurídico individual se identifica con el derecho subjetivo del titular, mientras que el bien jurídico económico, como bien jurídico supraindividual, no se identifica con el derecho subjetivo del individuo. Desde esa perspectiva, entonces, cuando se comete un delito financiero, no se está, entre comillas, atentando contra el derecho subjetivo de X o Y banco. Se está afectando es el funcionamiento del sistema financiero como condición necesaria para el funcionamiento del sistema económico. Aquí vamos a encontrar algo supremamente importante. El libre mercado es condición suficiente y necesaria para el funcionamiento de toda la economía. Por lo tanto, proteger el libre mercado definitivamente es un bien. ¿Y qué se necesita para proteger el libre mercado? Proteger la competencia. Donde vamos a hacer una decisión en el entendimiento de la competencia,
entendida como la libertad de los agentes económicos durante su actuación en el mercado, o la debida lealtad entre los agentes económicos. Aquí, desde el derecho penal, con todo el temor a equivocarnos, hemos planteado una diferenciación que la vemos en las distintas legislaciones, que es distinguir el derecho a la libre competencia y el derecho contra la competencia desleal, protegiendo la libertad de los agentes económicos en el primero de los casos y la debida lealtad entre los agentes económicos en la segunda hipótesis. La libre competencia como bien jurídico no tiene discusión. No puede haber una economía social de mercado sin la libre competencia. Desde el punto de vista económico, es innegable su carácter de bien jurídico porque la libre competencia es la que va a otorgar operatividad al sistema de la economía del mercado. Desde el punto de vista político, asegura el desarrollo de la libertad del individuo. Por eso es condición para el funcionamiento del sistema. Tenemos un libre mercado, pero quienes concurren al libre mercado son los seres humanos. Y los seres humanos definitivamente también están determinados por intereses individuales, el afán de lucro individual. Razón por la cual se hace necesario proteger la libertad de competencia para asegurar la libertad del mercado. Y entonces aquí empezamos nosotros a enfrentar una ironía. ¿Y la ironía cuál es? Estamos hablando de libertad utilizando, en el caso nuestro del derecho penal, las penas. Entonces, aquí yo quiero plantear algo demasiado importante. El derecho penal solo se legitima desde el punto de vista material cuando protege bienes jurídicos. Y sin duda alguna, la libre competencia es un bien jurídico. Desde el punto de vista material, tendríamos una legitimación. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. El derecho penal hace una protección subsidiaria y fragmentaria de bienes jurídicos. Subsidiaria porque el derecho penal solo está llamado a intervenir cuando las demás herramientas de control social fracasaron. Y la intervención penal es una intervención que tiene que ser absolutamente fragmentaria porque no protege el bien jurídico en su integridad. El derecho penal solo está legitimado para intervenir respecto de aquellas infracciones más gravosas para los bienes jurídicos. A mí me gusta cuando llegamos al tema, en el curso de penal general, cuando llegamos al tema del bien jurídico, siempre me gusta hacer una pregunta. ¿Cuál es el atentado más frecuente contra el patrimonio económico? Entonces inmediatamente uno dice hurto, otro dice abuso de confianza. No. El mayor atentado contra el patrimonio económico que se comete no está penalizado y no se puede penalizar por prohibición de la Carta Constitucional, y es el hecho que los deudores no le paguen sus obligaciones a los acreedores, o si no, miren las siglas del Consejo Superior de la Judicatura, que el 80% de los negocios que manejan los juzgados civiles son procesos ejecutivos. Pero no penalizamos al deudor que incumple con la obligación. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos un consenso respecto de la libertad de competencia como bien jurídico, que puede ser un bien jurídico penal. Pero respecto de que atentados contra la libre competencia, debemos legitimar la intervención desde el punto de vista del aparato político del Estado. Y entonces aquí yo quiero hacer una consideración, y se los digo desde mi ignorancia, por eso les digo, vine a hacer preguntas, y es la siguiente. Prácticamente que tenemos en el momento presente un acuerdo respecto de la necesidad de convertir a la persona jurídica en sujeto de derecho penal. Hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es un tema
sobre el cual tenemos que reflexionar mucho por un motivo. Dentro de la agenda de política exterior del país hay un compromiso de ingresar a la OTAN. Y una de las imposiciones de la OTAN para poder ingresar es establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, dentro de todas las objeciones, se dice que las personas jurídicas no pueden ser sujetos de derecho penal porque no pueden actuar con culpabilidad. Es un tema absolutamente superado desde la perspectiva del derecho anglosajón, que llegó al derecho español, que llegó al derecho chileno, que ya tiene responsabilidad penal de la persona jurídica, y entonces hablamos de la sustitución de la culpabilidad por el defecto de organización, y hablamos del compliance, etc. Pero ya, clarísimo, las personas jurídicas no las podemos meter a la cárcel. La sanción penal para la persona jurídica tiene que ser una sanción acorde a la naturaleza de esa persona jurídica. Entonces, ¿de qué echamos manos? Echamos mano especialmente de la sanción pecuniaria por vía de la multa, e incluso la pena de muerte, que es la cancelación de la personería de la persona jurídica. Les hago estas reflexiones, ¿por qué? Porque es que observo cómo, y eso se lo digo desde mi ignorancia, simplemente como ciudadano, cómo la Superintendencia de Industria y Comercio impone sanciones absolutamente drásticas, que son sanciones fuertísimas. Entonces nosotros legitimamos el derecho penal como última ratio porque decimos es que lo peor que le puede pasar a una persona es que le impongan una sanción penal, ¿cierto? Pero yo observo las sanciones administrativas, y las sanciones administrativas son mucho más fuertes que las sanciones que se pudieran imponer en el ámbito penal. Hagamos una comparación de los montos de las penas pecuniarias, si comparamos la multa del Código Penal con las sanciones que impone la Superintendencia. Y entonces, con esa curiosidad que me genera el tema, entonces empecé a hablar con los expertos como el doctor Uribe, y me cuentan que los procedimientos administrativos de la Superintendencia son increíblemente drásticos. Hay una cosa que la llaman la visita, es cuando llegues y se puede llevar todo. La visita sorpresiva de la autoridad. Correcto, y se puede llevar todo. Se puede llevar el celular del representante legal, el disco duro. Yo digo, si eso no es derecho penal, ¿qué es derecho penal? Y sobre todo me da más control sin control judicial, o sea, cosas que serían absolutamente impensables. Y veo yo cómo ocurre en el imaginario colectivo un fenómeno bastante particular, y es advertir que el superintendente llena el vacío que deja la administración de justicia. Porque por una parte tenemos un paquidérmico sistema de administración de justicia que se queda en las exhaustivas investigaciones y pocos resultados de la comunidad, y por otra parte vemos un superintendente que llega con unas medidas muy llamativas para la colectividad, que el cartel de los pañales, de los cuadernos, etc., y lo sanciona. Entonces ahí yo quedo un poco loco, porque me dice, ¿en Colombia hay protección penal de la competencia? Que nosotros tengamos un título como lo tenemos en el derecho alemán o lo tengamos en el derecho español, no. Pero que en Colombia haya consecuencias penales muy drásticas para la protección de la competencia, sí. Entonces, como lo decía al principio, yo lo que tengo son una cantidad de dudas y preguntas. Y la pregunta más importante, porque son ustedes los que conocen el bien jurídico, la libertad de la competencia, es si es necesaria la protección penal. Y segundo, si vamos a generar una protección penal, ¿cuáles son los límites que se van a colocar? Sobre todo por una consideración que es la que les quiero presentar a partir del modelo alemán. En la protección que llamaríamos penal de la competencia, y ojo que mi fuente aquí es el profesor Tiedemann, tal vez la figura más importante del derecho penal económico en Alemania, él hace una consideración muy importante en su texto. Entiende que la protección penal de la competencia está dada desde el Código Penal con los delitos contra la competencia, desde la ley de competencia desleal y desde el punto de vista del derecho administrativo sancionatorio. Él concloba en la expresión penal tanto la sanción penal
propiamente dicha, impuesta por un juez penal, como la sanción que impone la autoridad administrativa. Por vía del Código Penal, como lo vamos a ver ahora, se tipifican básicamente dos conductas, que son los acuerdos de ofertas en concursos públicos, un tipo penal muy similar a nuestra corrupción, y la corrupción de empleados y encargados. Nótese este tema del doctor Fabio, pero obsérvese cómo en Alemania el acuerdo de oferta en concurso público se entiende como un tipo penal que lesiona el derecho a la competencia, mientras que nosotros hemos insertado la corrupción dentro de la administración pública. Pero sin duda alguna, bien puede, y no es una interpretación irracional, entenderse que es un tipo penal pluriofensivo que afecta los dos bienes jurídicos. En la ley de competencia desleal vamos a encontrar un tipo penal muy importante, que es la corrupción entre agentes privados y la publicidad engañosa. Y las sanciones administrativas, que igualmente son muy drásticas en Alemania, las vamos a encontrar en la ley contra la restricción de la competencia y, por supuesto, dentro del plexo del derecho comunitario. Los acuerdos restrictivos de la competencia en licitaciones públicas, quien se presente en licitación pública sobre mercancías o servicios comerciales, una oferta que se basa en un acuerdo ilegal que tiene por objetivo motivar al organizador a la aceptación de una propuesta determinada, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 5 años o con multa. A la licitación pública se equipara en el sentido de la licitación privada de un pedido después de un concurso previo de participación. Nótese cómo aquí se le está dando una trascendencia más generosa que la que tiene nuestro tipo penal de corrupción, porque nuestro tipo penal de corrupción se queda únicamente en el ámbito de lo público. Corruptela y soborno en el tráfico comercial. Quien como empleado encargado de un establecimiento comercial exija, permita que le prometan o acepten en el tráfico comercial una ventaja para sí o para un tercero como contraprestación para que prefiera a otro de manera desleal en la adquisición de mercancías o servicios comerciales, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. De igual manera será castigado quien en el tráfico comercial con fines de competencia ofrezca, prometa o conceda a un empleado encargado de un establecimiento comercial ventaja para este o para un tercero como contraprestación para que prefiera a él u otro de manera desleal. Publicidad engañosa, encontramos la tipificación, como lo decíamos anteriormente, dentro de la ley de la competencia desleal. Quien como empleado encargado de un establecimiento comercial exija, permite que le prometan o acepten en el tráfico comercial una ventaja para sí o para un tercero como contraprestación para que prefiera a otro de manera desleal en la adquisición de mercancías o servicios comerciales, será castigado con pena privativa de la libertad hasta 3 años o con multa. De igual manera será castigado quien en el tráfico comercial con fines de competencia ofrezca, prometa o conceda a un empleado encargado de un establecimiento comercial una ventaja para este o para un tercero como contraprestación para que prefiera a él u otro de manera desleal en la adquisición de mercancía y comerciales. Y tipo penal muy interesante, la violación del secreto y del espionaje, donde se entiende como el secreto industrial hace parte de la competencia y donde se entiende que el mantenimiento del secreto comercial, del secreto industrial, es motor de la competencia. Y el ejemplo, algún tratadista alemán colocaba un ejemplo que me parece supremamente sugestivo para entender cómo el secreto industrial hace parte de la competencia. Explicaba cómo en la antigua Unión Soviética, donde no existía reserva, pues no había ningún afán de innovación y por ello no había ningún tipo de competencia. Y hago aquí una consideración. En el derecho penal alemán, simplemente estamos hablando de 4 tipos penales, que son los penales. Si nosotros nos vamos al derecho penal español, y especialmente a partir de la reforma del 2007, nos vamos a encontrar con algo muy particular. Observen ustedes que en el Código Penal español vamos a tener un título 13º, que es el título correspondiente a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Es decir, en el Código Penal español vamos a tener una confusión muy diferente a la que tenemos nosotros, porque en nuestro Código Penal nosotros tenemos claramente delimitado los delitos contra el patrimonio
económico y los delitos contra el orden socioeconómico, haciendo una distinción tajante entre el bien jurídico individual y el bien jurídico colectivo. Aquí la visión teleológica del Código Penal español es diferente. No me parece reconciliable por una razón muy sencilla, porque si bien el delito contra el orden socioeconómico atenta contra el bien jurídico colectivo, que es el funcionamiento de la economía, definitivamente también puede tener repercusiones en la escala individual. Pero esa taxonomía del bien jurídico que tiene el Código Penal español nos permite entender cómo, dentro del título 13º que estamos comentando, aparece el capítulo 11º que se denomina de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Noten ustedes cómo los intereses jurídicos que se están protegiendo son bienes jurídicos que también se defienden dentro de nuestro Código Penal, pero desde una perspectiva diferente. Porque los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tienen una protección autónoma dentro de nuestro Código Penal, entendiéndolos como bienes jurídicos individuales. E igualmente aquí se protege el mercado y los consumidores. Teniendo esa consideración de la defensa del mercado, la competencia de los consumidores, vamos a tener un primer grupo, que son los delitos que afectan la capacidad competitiva de la empresa, los delitos que afectan a los consumidores y los delitos que afectan al mercado. Dentro de los delitos que afectan la capacidad competitiva de la empresa, vamos a encontrar en primer lugar los delitos contra la propiedad intelectual, donde vamos a encontrar dos modalidades comportamentales para realizar el tipo penal, que son el planning y la explotación, las explotaciones usurpatorias. Vamos a encontrar los delitos contra la propiedad industrial, donde vamos a encontrar la protección penal de las patentes y modelos de utilidad, la protección penal de los signos distintivos y el descubrimiento de patentes secretas. Los autores españoles como Silvina Basigalupo y Bajo Fernández critican especialmente la protección de lo que se llama el descubrimiento de patente secreta. ¿Por qué razón? Ese es un tipo penal en el que se incurre cuando se revela una patente referida a una invención de un artefacto necesario para garantizar la seguridad del Estado. Entonces siempre se dijo, bien, mande ese tipo penal, si lo quería criminalizar, a los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, y no tiene por qué estar dentro del título correspondiente a los bienes jurídicos individuales. Y en tercer lugar nos vamos a encontrar con el descubrimiento de los secretos de empresa, y está el descubrimiento del secreto de empresa y la difusión, revelación o cesión de los secretos descubiertos. Por esta vía vamos a encontrar que en el código se está criminalizando tanto a la gente de la empresa que descubre el secreto como al tercero ajeno a la empresa que, a sabiendas de la procedencia ilícita de ese secreto, lo utilice o lo divulgue. Dentro del plexo de los delitos que afectan a los consumidores, nos vamos a encontrar con el tipo penal de publicidad engañosa, nos vamos a encontrar con el tipo penal de alteración de aparatos automáticos. E igualmente se considera aquí como un delito contra los consumidores lo que llaman los españoles la detracción del mercado de productos de primera necesidad, lo que sería para nosotros algo similar al acaparamiento y la especulación dentro del contexto de nuestros delitos contra el orden económico social. Especial mención e importancia tienen los delitos que afectan al libre mercado, donde vamos a encontrar un tipo penal que me parece muy interesante tener en cuenta
para el ejercicio que quiero proponer, que es la protección de los precios derivados de la libre concurrencia, donde se considera entonces, donde se va a considerar la libre concurrencia como objeto jurídico de tutela penal. E igualmente nos vamos a encontrar con el tipo penal de protección de la libertad de precios en subastas y en concursos. Muy bien. Cuando nosotros hacemos esta revisión muy rápida, no quiero agotarlos con discusiones dogmáticas porque ese no es el propósito. Como les digo, yo vengo con toda esta suerte de dudas. Nos vamos a encontrar algunos teóricos que dicen, al Código Penal español se le fue la mano, porque es que no todo eso tiene que ver con la protección penal de la competencia, que están entendiendo por competencia. Pero si nos vamos al ámbito latinoamericano y descendemos a la legislación peruana, el profesor Abato, que ha sido una persona que ha liderado este tema en la hermana República del Perú, sí que se vuelve crítico. Y dice, oiga, qué cantidad de tipos penales los que le metieron a esto dentro del contexto de la competencia. Entonces, es aquí donde yo les muestro, y es el panorama que encontramos en el derecho comparado. No tenemos un consenso acerca de las condiciones que se consideran son las que lesionan el bien jurídico de la libre competencia. Entonces, como no existe ese consenso, es aquí donde ustedes, como expertos en la materia, nos tienen que guiar a nosotros los penalistas, porque vuelvo y digo, somos absolutamente subsidiarios en la discusión de qué debe ser penalmente protegido. E igualmente, volvemos a plantear ese equilibrio tan inestable entre la diferencia entre el derecho administrativo sancionatorio y el derecho penal. Con la preocupación, con la enorme preocupación, que muy prontamente vamos a estar incorporando en Colombia verdaderamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Con una consideración, si nosotros volvemos a la legislación alemana, vamos a ver cómo ellos tienen un tipo penal muy similar al nuestro de la corrupción. Tuvimos una actividad interesantísima con el semillero de investigación, donde llevamos un experto en corrupciones de la superintendencia. Entonces él nos planteaba una preocupación. Entonces son unas lecturas muy interesantes. Él nos decía, mire, el problema que nosotros tenemos es que a nosotros hemos podido luchar contra las corrupciones de una forma muy efectiva, porque es que están, perdónenme ustedes el término, los sapos. Entonces la gente, para obtener el dinero que canta, y por eso sabemos las cosas. Pero la gran preocupación que nosotros tenemos es si se nos mete la fiscalía, porque entonces la fiscalía va a imponer la sanción penal sí o sí. Entonces la fiscalía nos daña las investigaciones. Entonces piensen ustedes en el contexto, si este hombre tiene esa preocupación, sí que estaría preocupado en Alemania, porque en Alemania el cuento de la subsidiariedad del derecho penal sí se lo tomó muy en serio. Entonces, cuando en Alemania la fiscalía inicia la investigación, desplaza los poderes administrativos. Es decir, no puede o no existe el paralelismo que tenemos nosotros, que es absolutamente artificial, ¿cierto? Porque nosotros revisamos la jurisprudencia de la Corte Constitucional diferenciando la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, y dicen, no, es que la responsabilidad administrativa es menos grave que la penal. Y desde el punto de vista de la persona jurídica, cuando la persona jurídica es el sujeto pasivo de la acción, eso es absolutamente falso. En Alemania, inició la investigación de la fiscalía. La autoridad administrativa tiene que hacer su trabajo.
Entonces, simplemente, y ya para terminar mi parte, ¿necesitamos la protección penal de la competencia? Yo pensaría que sí. Pero respecto de qué atentados nos debemos proteger. Y miren ustedes la diferencia enorme que podemos encontrar entre el Código Penal alemán y el Código Penal español. Por eso me parece muy importante la ilustración que nos hará el doctor Marc, que está reflejada en los artículos ya publicados sobre cuál es el ámbito de aplicación en Colombia. Porque no es que en Colombia no lo tengamos. Si nosotros miramos de las conductas que vemos en el Código Penal español, pues muchas están replicadas dentro de nuestro código, dentro de los delitos contra el orden económico social, dentro de los delitos contra la administración pública. No sé si valdría la pena también hacer una revisión sistémica del código, agrupando de mejor manera esas conductas. En fin, me parece que este tema es de la mayor importancia y está todo por hacer, por lo menos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Me siento muy honrado de poder compartir con el doctor Andrés, quien fuera mi profesor de Derecho Procesal Penal en la época en que todavía estábamos en vigencia de la Ley 600. Entonces era una clase muy... Era mechudo. Bueno, muy bien. Digamos que la pregunta que uno se debe plantear aquí y con la que, surso mi participación con la de Andrés, es si debe o no haber una protección penal del derecho a la competencia o al menos de las infracciones que atentan contra la competencia. Lo que dice Andrés es cierto en la medida en que en la mayoría de países donde se encuentran penalizados las conductas o las acciones que atentan contra el derecho a la competencia, estas están ubicadas en los títulos que protegen el patrimonio. En Colombia optamos por una novísima decisión que para mi juicio es errada, pero digamos está, y la tipicidad estricta nos impone, digamos, esta obligación tanto a fiscales, jueces y como a los demás operadores, y es que los acuerdos restrictivos de la competencia, única penalización que hace referencia a la competencia, está ubicada en los delitos contra la administración pública. Eso, si uno se detiene a leer la exposición de motivos que en su momento se hizo para la expedición de la ley que penalizaba esto, tiene una razón de ser, y es la lucha contra la corrupción. Digamos, aquí había un tema claro de política criminal, alguien dirá de politiquería criminal, y no le falta razón, pero la criminalización de este tipo de conductas en su momento, o de esta conducta en su momento, se pensó y se diseñó para, de alguna manera, apaciguar los ánimos políticos, sociales que en ese momento había en contra de la corrupción. Eso desde luego no es óbice para que uno replantee la sistematización y pudiera ubicar esto bien fuera en un nuevo bien jurídico protegido, como el bien jurídico protegido de la libre competencia, o contra el patrimonio económico, como están los delitos que existen contra el patrimonio, hurto, estafa, emisión de cheque, en fin. Ahora bien, haciendo esa precisión, ¿existe en Colombia la criminalización de la competencia? La respuesta es no. La respuesta es no. Lo que existe es un tipo penal que busca proteger a la sociedad en contra de actuaciones que en su momento se consideraron, y excúsenme la expresión un tanto plana, un tanto antitécnica, pero que en su momento se consideraron que atentaban contra el deseo que teníamos los colombianos de aplacar la corrupción. No quiere decir que si uno hiciera una lectura extensa del Código Penal, como podría hacerla, digamos, cualquier abogado, encuentra sí bastantes figuras que podrían entenderse que protegen la competencia. Y digo podrían porque aquí en Colombia tenemos extensa criminalización, artículos 306, 308, por ejemplo, de marcas y patentes, que tienen penas de 4 a 8 años, es decir, que tienen unas penas de prisión muy importantes. El Código Penal nos habla a nosotros a través de las penas y tenemos que entender que esas penas definitivamente son importantes. Tenemos la protección de los derechos de autor, protegemos los secretos también. Es decir, tenemos toda una serie de figuras penales que protegerían la competencia. Pero aquí el punto, y en esto me corrige mi profesor de Derecho Penal, aquí el punto no es si esas figuras podrían, y hago énfasis en la tilde del podrían, si podrían proteger el derecho de la competencia. La pregunta es si, como están, efectivamente están protegiendo la competencia. En mi humilde opinión, no. Protegen otros bienes jurídicos. Digamos, la distinción que utilizamos los penalistas muchas veces, y en esto me refiero a lo que decía Andrés, es,
Hombre, ¿hay o no la intimidad en el derecho penal cuando no se protege un bien jurídico? Si vamos, digamos, a los autores causalistas de la estricta tipicidad y que justifican la existencia de la norma, pues porque es una norma penal que hay que proteger y que hay que aplicar, abandonan de suyo la decisión de hablar, digamos, de este bicho extraño que se llama el bien jurídico protegido. Pero definitivamente en un derecho penal liberal, como es el que intentamos aplicar, en un derecho penal de un Estado social de derecho, la utilización del término bien jurídico protegido definitivamente importa. E importa porque de allá hay unas consecuencias procesales y por ende punitivas. Quiero utilizar este parangón con el hurto para darme quizás a entender mejor. Si mientras Andrés se descuida yo le robo a él algún bien realmente barato, un lápiz que tiene, no se me podrá juzgar a mí por el delito de hurto en tanto que yo no he afectado directa y honestamente no he afectado al bien jurídico protegido. Puedo decir lo mismo cuando hablo del derecho de la competencia. Parece que como está hoy la codificación, la respuesta es no. No obstante, la práctica nos está enseñando otra cosa. Tenemos el grupo de colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que como bien lo señalaba Andrés, pues es un grupo agresivo. Digamos, la experiencia del litigio nos ha enseñado que cuando la superintendencia llega y absorbe toda esta cantidad de elementos materiales probatorios, bien sea por vías tecnológicas y por vías casi que de un allanamiento, quiero hacer énfasis en esto, sin control judicial, da traslado de estas pruebas a la Fiscalía a través de una compulsa de copias y se nos presentan ya, digamos, los siguientes problemas. Utilizamos un estándar probatorio distinto tanto en vía administrativa sancionatoria como en Fiscalía. Miren lo que está pasando y obviamente no voy a referir a clientes en particular, pero estas son discusiones que estamos dando y que afortunadamente las hemos ido ganando. Estamos aquí, están los gerentes de la compañía, llega la Superintendencia de Industria y Comercio y con sus aparatos y toda su tecnología se lleva la información de los computadores. Vamos a decir que en sede de esa diligencia de inspección o de visita especial encuentra la información que da cuenta de la comisión de un delito. Quiero irme a unos delitos que para todos son fáciles, no me voy a poner o no me voy a detener en el delito de la libre competencia. Vamos a decir que en el computador de una persona encuentran pornografía infantil. Ojo, estamos en sede de una visita de la Superintendencia de Industria y Comercio. La obligación del funcionario tendría inmediatamente, ¿cuál? Darle curso a la Fiscalía General de la Nación. Digamos, hay un consenso universal, y en esto, cuando digo universal, es universal en que el castigo a la pornografía infantil es absoluto, es total, y todos los países han suscrito los pactos que investigan este tipo de conductas. Muy bien, esa investigación llega a la Fiscalía por medio de una compulsa de copias. La primera pregunta que un abogado defensor se hace ¿es legal el modo en que se obtuvo esos elementos materiales probatorios que comprometen la responsabilidad de la persona natural? Yo pienso que no, porque en la medida en que allí haya una infracción penal, el estándar de prueba debe ser distinto. Dicho de otra manera, esa evidencia recolectada allí deviene ilícita en una audiencia preparatoria, con lo cual se acabaría el proceso. No obstante, es un hecho que hay una comisión de un delito. Utilicé la expresión, digamos, un tanto fuerte, y me excuso por este escenario, pero de la pornografía infantil. Ahora pensemos que encontramos la confesión de una colusión en licitaciones públicas o en general cualquier delito contra el patrimonio. Entonces tenemos acceso en la visita de la superintendencia, tenemos acceso a los correos, absorbemos esa información y encuentran un correo electrónico en el que el señor, el gerente de la compañía, le manda un correo a sus socios, incluso a su esposa, diciéndole: me siento muy halagado, acabamos de coludirnos en una licitación y tenemos entonces, las ganancias se van a triplicar gracias a la colusión que hicimos con X, Y y Z. La superintendencia desde luego podría imponer sanciones administrativas y casi que no habría derecho a la defensa en una confesión de esa magnitud. La pregunta es: ¿qué hace la Fiscalía en la aplicación del artículo 410A con esa información? Las discusiones que hemos venido dando en sede de jueces de control de garantías, que son muy importantes, porque en últimas el juez de control de garantías no es un juez penal, es un juez constitucional. La discusión que hemos venido dando no es otra que, mire, esa prueba, que no es prueba, es elemento material
probatorio y evidencia física. Esa evidencia física que usted obtuvo, pues puede funcionarle para el esquema, para el paradigma utilizado en el derecho administrativo, pero no es definitivamente aplicable, traslapable a el esquema, al paradigma del derecho penal, que, como decía Andrés, pues es de última ratio, o al menos eso queremos creer, aunque Colombia pareciera que es la primera y última ratio, no hay más, digamos. Dicho eso, hemos logrado en algunos casos que la Fiscalía se impida de la utilización de los elementos materiales probatorios que han sido recaudados en sede de visitas administrativas, y los jueces nos han dado la razón a nosotros diciendo el estándar de recopilación de esas pruebas es muy distinto. En tanto que la superintendencia se justifica por sí y ante sí, la Fiscalía en una visita, que llamamos allanamiento o diligencia de allanamiento y registro, tendría no que justificarse ante sí, sino ante un juez de control de garantías. Juez de control de garantías que el auto que determina si fue legal o no esa diligencia tiene, por supuesto, un recurso de apelación. Entonces tendríamos, fíjense la diferencia que tenemos en la práctica. Tenemos, la superintendencia llega, se lleva el computador, encuentra la prueba de la comisión de la infracción y rápidamente impone la multa. En tanto que si la Fiscalía quisiera allanar, tendría A, ordenar el allanamiento con las formalidades que ello supone, B, someter su decisión y los elementos materiales probatorios encontrados al escrutinio de un juez, y C, ese escrutinio de juez en última recibe un control también por la vía del recurso de apelación ante el superior del juez de control de garantías, que en ese caso sería el juez penal de circuito, que también ejercería función de control de garantías, pero como superior jerárquico del primero. Entonces, ¿por qué estoy haciendo estas disquisiciones procesales? Bueno, quizás la debilidad de los penalistas siempre es el procesal, ¿no? Porque es donde más nos movemos con facilidad. Pero realmente encontramos que si nosotros tuviéramos una sistematización mucho más armónica, si tuviéramos una sistematización como tal, encontraríamos más fácil de explicarle a los operadores judiciales que es que hay un bien jurídico protegido denominado libre competencia, y que la protección que requiere ese bien jurídico protegido, excúsenme la redundancia por favor, es desde luego merecedora del análisis cuidadoso por parte de los funcionarios tanto de Fiscalía como judiciales. Pero explicar este tipo de diligencias a la luz de un bien jurídico protegido denominado administración pública no es tan fácil, no es tan fácil, porque la mente del abogado penalista funciona, a diferencia, digamos, de lo que sucede en otras ramas del derecho, funciona por unos estancos muy claramente determinados, y lo que sucede en un bien jurídico determinado difícilmente es traslapable a otro bien jurídico determinado. Si usted me permite una interpretación. Pero por supuesto. En Alemania se da con el delito de colusión una discusión muy viva de la siguiente. En Alemania también se toman muy en serio el principio de lesividad. Entonces viene una discusión absolutamente interesante. ¿La colusión es un delito de resultado o es un delito de peligro? Entonces dicen que es un delito de peligro. Pero recordemos que el peligro también lo podemos trabajar en una doble vía, como peligro concreto o como peligro abstracto, con una diferencia importantísima que es justamente lo que está advirtiendo el doctor Humano, que es que en el peligro concreto tengo que demostrar como fiscal, para obtener la sentencia condenatoria, la real situación de peligro para el bien jurídico. En el peligro abstracto se considera per se como peligrosa la conducta. La jurisprudencia alemana ha entendido muy bien, sí, es de peligro, pero volvamos a lo que sea de peligro concreto. Entonces demostremos realmente que se afectó. Ahí viene la clave de entendimiento, la competencia. Si nosotros hablamos de la afectación a la administración pública, entonces la interpretación teleológica es absolutamente diferente. Es que recordemos algo que nos enseñó nuestro maestro Bernardo Beiterman. La clave sistémica de interpretación de los tipos penales es el bien jurídico. Eso no es fortuito que usted lo vaya colocando en este objetivo, a pesar de que pueda ser muy defensivo. Sí, digamos que es una anotación muy válida porque, claro, y a partir de la interpretación en clave de bien jurídico, uno tendría que hacerse preguntas como, por ejemplo, si admite tentativa, si admite desistimiento. Es decir, hay una serie de cuestiones dogmáticas
que si no resolvemos el bien jurídico, pues no podríamos resolver esas cuestiones dogmáticas y por esa vía nos vamos a enredar un poco en la operatividad de la investigación penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿aplica o no al principio de oportunidad? Esa es una pregunta tremenda, tremenda, porque para quienes no estén familiarizados con la figura, no sé si aquí hay penalistas, aparte del doctor Andrés, que realmente es el único penalista, yo estoy aquí usurpando funciones, delito nuevo, la usurpación de funciones. Es una pregunta de relevancia, porque tenemos dos figuras, y para utilizar la expresión que utilizó el profesor Andrés, quiero decirlo, tenemos dos figuras de sapos en el derecho de la competencia que se toca con el derecho penal. El primer sapo aparece, el primer soplón, para utilizarlo en términos de Departamento de Justicia, el primer soplón aparece en sede de la superintendencia, que es el tipo que, habiendo participado en la actuación, levanta la mano y dice: mire, yo cometí esto, vengo aquí a que me eximan de pena, a que me eximan de sanción o me la rebajen en modo importante, y vengo aquí y levanto la mano en sede de la superintendencia. ¿Qué pasa con el soplón en sede de fiscalía? Que es lo que nosotros llamamos entonces, en ese caso, el testigo de cargo amparado por un principio de oportunidad de cero persecución penal. ¿Puede ser el mismo? ¿Puede ser el mismo individuo? Porque en la superintendencia se le promete cero persecución, pero en la fiscalía podrían prometerle cero persecución penal. Yo no sé, claro, doctor, por favor. Pero la norma trae un parágrafo, ¿no? ¿Cómo? La norma trae un parágrafo que también a ese, digamos, a ese delator le dan unos beneficios. Claro, pero en sede de superintendencia. De reducción. Sí, el máximo del 40% de la... Sí, exacto, pero en sede de Entonces superintendencia. podría ser el mismo. Podría, pero no sé. No sé, y no digo retóricamente no sé. Digo por lo siguiente: ¿puede usted ser beneficiario de dos favores estatales sancionatorios? Bueno, porque sí, no sé. ¿Y qué pasa? Yo con el principio de oportunidad no la veo clara por una razón muy sencilla. Para mí no es tan claro. Porque es que aquí en Colombia, y no me canso de decir, nunca entendimos por qué funciona el sistema acusatorio, si es que funciona en los Estados Unidos. Es que en los Estados Unidos solo llegan a juicio El 3%. el 3% de las noticias criminales se manejan en la fiscalía. Y el principio de oportunidad se aplica. Aquí se diseñó un principio de oportunidad para que no se aplicara. Entonces prácticamente se quiso que el principio de oportunidad funcionara para los delitos de bagatela, el lápiz que estaba hablando el doctor Humano. Y entonces al incluirlo dentro de los delitos contra la administración pública, Tenemos problemas. ¿quién va a aplicar a un corrupto el principio de oportunidad? Tenemos problemas. Murió la lora. Y tenemos problemas de otra índole. ¿Qué pasa si son dos personas distintas? Vamos a decir, el sapo A y el sapo B. El sapo A va a la jurisdicción, digamos, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el sapo B va a la Fiscalía. Digamos, en los casos que estamos manejando en la Oficina de Colusión y Licitaciones, y hay que advertir que son muy primarios todavía, digamos, la experiencia todavía no nos ha llevado a tener sentencias. Tenemos, y eso está en el próximo CD, creo, si el artículo pasó al examen riguroso. Pensé que no suele sucederme que no paso exámenes rigurosos. Pero digamos, tenemos hasta ahora el primer escrito de acusación por colusión en licitaciones, que es el caso de las empresas de vigilancia. Pero la Fiscalía jugó doble y, en mi criterio, rompió el principio de unidad de acción al imputar y acusar por dos delitos o por dos áreas distintas, que son la colusión en licitaciones como delito autónomo y apuntaló su pretensión punitiva con el delito de fraude procesal. Entonces, con Cara gana y con Sello también gana, porque o incurrió en los dos, caso en el cual la pena sería monumental, en caso de una condena realmente monumental, o pierde con uno pero sigue ganando con el otro, y perfectamente podría suceder que el juez, por desconocimiento de la normatividad de colusiones, el juez de instancia dijera: yo no condeno por eso porque no entiendo qué es esa joda, pero tenga su machetazo duro por fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, lo cual nos daría una pena más o menos de 20 años de prisión. Estamos hablando de unas penas muy cuantiosas. ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, vamos a decir, no es parte de la facticidad del caso, pero supongamos que en ese caso hubiera un delator penal.
¿ese delator penal podría tener favores por el delito de fraude procesal? La respuesta es no. La respuesta es ese tipo de delitos no reciben favores de ninguna índole. Entonces, habría letra muerta, en ese caso, del principio de oportunidad. Y yo creo que el principio de oportunidad, y en esto hablo como constitucionalista que no soy, es un elemento identitario de la reforma constitucional que se hizo para introducir el sistema acusatorio. Entonces, no es una figura de derecho legal netamente, no es una figura de derecho de ley, es una figura de derecho constitucional. Caso en el cual creo yo podría desplazar al delator de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero digamos, esto pues, son discusiones netamente académicas, porque no hemos tenido en la vida real una situación de estas. Lo que quiero decir, y en esto digamos nuevamente sigo a Andrés, es que estamos más llenos de incertidumbre que de certezas, porque además contamos con un problema muy fuerte, y es el desconocimiento de la dogmática del derecho a la competencia al interior de la Fiscalía y de los jueces. Cuando fui fiscal, hace ya pues, muchos años, me encontré con la sorpresa de que yo sabía algo de lo que el doctor Miranda me había enseñado, de marcas, de patentes, de propiedad intelectual y derecho de la competencia. El Código Penal, para quien de pronto no haya navegado por aguas turbias, tiene el delito de marcas y patentes como un delito autónomo, o sea, pero hay un delito que es la adulteración del marcaje de ganado, ¿cierto? Cuando yo cojo una vaca y le pongo un sello para apropiarme, ¿correcto? Y de esa manera hago creer que la vaca es mía. Bueno, eso es un delito, como el abigeato, son delitos pues muy agrarios, ¿no? Pues, de muy poca ocurrencia realmente. Muy derecho penal clásico. Exacto, derecho penal clásico. Muy bien. ¿Con qué frecuencia veía yo en la unidad que coordinaba, que era la unidad de patrimonio, que a la gente que la cogían en los semáforos vendiendo CDs piratas, los imputaban por el delito de marcas, pero de ganado? Y entonces, la persona recién instalado, estamos hablando del 2005, piensen por favor la fascinación de los operadores jurídicos con la aceptación de cargos y el favor del 50% que en ese entonces tenían. Entonces cogían a un pobre gamín que vendía unos discos ahí y le imputaban el delito de marcas de ganado. Porque, claro, el fiscal, novedoso en la materia, buscaba en Google delito de marcas y le salía de marcas de ganado. Y el gamín, defendido por un defensor de oficio, que su función es presionarlo para que acepte cargos, para que salga rápido de la cárcel o para que no vaya, le decía acepte cargos. Y el señor salía imputado y condenado por un delito y en su vida había visto una vaca. Entonces, esas son las disonancias. Cuando llevamos estas discusiones teóricas, las llevamos a la aplicación en Palo Quemado, a la aplicación en los diferentes distritos judiciales. Tenemos esas disonancias, digamos, que vienen básicamente del desconocimiento de la dogmática, que no del derecho penal, sino de la dogmática del derecho, en este caso de la competencia, y podríamos decir del derecho económico en general, con una anotación, Andrés, y es el expansionismo del derecho penal en este momento. Todos los días vemos proyectos de ley que tipifican nuevas conductas. La semana pasada o antepasada ya teníamos el delito penal, si me permiten la expresión, no el ilícito, sino el delito de financiación ilícita de campañas y el que se pase los topes, para, digamos, mandarle un mensaje a la comunidad de que en las elecciones que nos esperan ya en unos días vamos a tener la Fiscalía vigilante del proceso de financiamiento de campañas. ¿Por qué? Porque no han podido judicializar por volarse los topes en las campañas pasadas, porque no había norma, básicamente. Pues se les olvida que tienen todas las falsedades a la mano. O sea, si hubiera la voluntad de procesar, se pudiera procesar con las herramientas que hay. El populismo punitivo en Colombia, aquí ocurre un hecho que le llama la atención a la gente, entonces si fue en bicicleta, mañana es homicidio en bicicleta. Sí. Es algo bien particular, pero digamos, ¿cuál es, y para no aburrirlos ya, porque dos penalistas hablando realmente pueden llevar al suicidio colectivo, ¿qué podría pasar aquí? ¿Qué tenemos que plantearnos? En primer lugar, hay que plantearnos escribir sobre la materia de derecho de la competencia. En segundo lugar, y en esto puedo quedar como hereje desde luego, pero hay que abandonar las discusiones económicas del derecho de la competencia y volver las discusiones al menos dirigidas a una porción de los operadores jurídicos, volverlas unas discusiones penales. Alguien alguna vez me dijo que si yo era bueno en matemáticas, y me dije, porque todos los abogados estudian derecho porque no saben
saben sumar. Lo mismo podría decir uno, abandonando la mofa, de los jueces. Un juez, la mejor manera de obtener una condena es que el defensor lleve un perito matemático o actuarial, porque el juez se enreda tanto que dice, yo condeno a este y que el tribunal lo absuelva porque yo no entendí nada de las curvas macroeconómicas ni microeconómicas. Digamos, puedo hablar de este caso, que no obstante siendo abogado, pero es de público conocimiento. Fíjense la disyuntiva que estamos afrontando en el proceso del doctor Luis Fernando Andrade en la ANI. El doctor Luis Fernando Andrade, su defensa, la que ha enarbolado, es decir, la decisión de no llevar a licitación un tramo de una carretera es económicamente inteligente. Y él tira unos números, porque eso es lo que él hace. Y eso está en televisión y eso lo ha publicado, entonces no puedo hablar. Pero él dice, el Estado se ahorró cerca de $1 billón. Cualquiera diría, gran negocio, hasta que se para un penalista y le dice, pero usted se saltó unos tipos penales, o mejor dicho, se saltó e incurrió en ellos cuando no hizo licitación. El Estado no busca ahorros, el Estado en el Código Penal lo que busca es la libre concurrencia de las personas a las ofertas que presenta el Estado. Entonces la defensa no puede ser económica. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque definitivamente va a llegar algún momento en el que la defensa penal se convierte en una defensa económica. Y es, ¿hay o no hay daño? Porque si ubicamos, y con esto cierro, si ubicamos el delito en patrimonio, yo podría alegar que no hubo daño y por ende no hubo delito. Pero si lo ubicamos en administración desleal, así se haya perdido un centavo, estoy en curso en un delito que tiene una pena gorda. Grande, grande. Con los agravantes que presenta la parte general del código, y es la coparticipación, que me aumenta la pena casi en un 50%, depende de cómo se aplique. Entonces, tenemos ese tipo de disonancias que los que quisiéramos ser más catedráticos y más dogmáticos, planteamos que la solución es desde la academia, y es sentarnos y escribir. Por ejemplo, hemos venido haciendo unas capacitaciones, pero ya de hace años, en la Escuela de Jueces y Fiscales, para intentar llevar al conocimiento la diferencia entre una marca y una patente, que para una persona de una universidad privada, como puede ser el caso de muchos que estamos aquí, pues suena obvio, porque eso hace parte de la cátedra cotidiana. Pero para una persona que estudia nocturno, que tiene que ver solamente la parte, digamos, más importante, si me permite, del derecho, pues ese tipo de distinciones no son importantes, no son relevantes, y llevan a disonancias como las que le conté de los indigentes que vendían discos y terminaban condenados por aceptar cargos por marcar mal las vacas. Entonces, la propuesta es un poco, escribamos en torno a eso y propongamos, no sé si haya funcionado la superintendencia, pero propongamos reformas legales que incluso podrían ser reglamentarias para intentar atacar la disonancia del sistema cuando hay casos como el que les acabo de plantear de los allanamientos, utilizo las comillas, que hace la superintendencia y que da copia a la fiscalía. Hace poco tuvimos una tutela en la oficina porque teníamos a un procesado en la fiscalía, rama penal, que a su vez era investigado por la conducta en la procuraduría, que tenía incidencia disciplinaria. Y miren la disonancia del sistema. En la fiscalía lo acusaban, obviamente, por dolo, como deben ser los delitos, pero en la procuraduría lo imputaron a título de culpa. Entonces yo dije, pues, a ver, una de las dos, o culpa o dolo, pero yo no puedo actuar con culpa y dolo a la vez. La misma conducta yo no puedo cometerla con culpa y con dolo. La procuraduría sancionó por culpa y vamos ahí en la judicatura, pero vamos en dolo, vamos en dolo. Entonces son disonancias del sistema muy complicadas que van a llevar a una de dos cosas, o a generar un desorden enorme, o lo que me temo es a la condena de personas inocentes. Digamos que eso es lo que más me preocuparía, que la Fiscalía, haciendo todo su ejercicio de poder punitivo, empiece a jugar con las cartas marcadas, sabiendo que con cara gana y con sello en cambio también, y vamos a tener este tipo de disonancias en el sistema. Muchas gracias por su participación, muy amable. Una anécdota para destacar algo muy importante que está diciendo el doctor Iván. Los seguidores de Jacobs hablan de una situación que se llama derecho penal simbólico, donde dice, mira, está la norma, el efecto es comunicativo, pero poco se aplica. Y esta
reflexión la están haciendo desde Alemania, entonces dicen, un buen ejemplo del derecho penal simbólico es el derecho penal económico. Aquí, en Colombia, tenemos nuestros delitos contra el orden económico social, pero preguntémonos cuántas condenas observamos, y son muy pocas. En alguna oportunidad representé a la Bolsa de Valores de Colombia y a 3 sociedades comisionistas de bolsa. La imputación, las personas que denunciamos, era básicamente por el delito de Estado. Eran unos traders, eran unos corredores que habían preacordado operaciones. Entonces me acuerdo, en una de las primeras diligencias, aquella de la fiscalía llega y me dice, oiga, doctor, venga, explíqueme una vaina. Y dije, ¿qué pasó, doctor? Y es que el principio de la autonomía de la voluntad privada no rige en la bolsa. Le dije, ¿cómo así? Es que ¿qué de malo tiene? Guarden las operaciones. Por eso, entonces me entendí que la señora, aquello del mercado, valores no. Pero esta es la anécdota de fondo. Esto que les voy a contar es cierto. Por favor, me creen. La calificación del mérito del sumario que hizo esta mujer fue una preclusión. Porque ella nunca le cupo en la cabeza que esos tipos se pusieran de acuerdo que eso fuera malo. La resolución fue una resolución de 480 folios. ¿Inclusive? La apelé. Sustenté la apelación en un único argumento. Pedí la nulidad de esa decisión por falta de motivación. Falta de motivación de este una cosa que me la gané. Porque es que la señora nunca entendió el problema. Entonces, como nunca entendió el problema, nunca pudo motivar su decisión. Bueno, esta es la parte del CEDEC en donde podemos preguntar cosas. Si alguien nos tiene preguntas, yo tengo una. Para comenzar, y pues claro, tenemos un ratico, claro, unos 20, 25 minutos, hasta media hora más acá. Yo quisiera pues preguntarles por lo que será el futuro del derecho de la competencia aquí en Colombia. En los Estados Unidos, donde ellos pueden ejercer la acción penal en los casos que los eligen, prácticamente los de abuso de posición dominante nunca hay, en los casos verticales nunca hay, inclusive hoy en día el Departamento de Justicia casi que no lleva casos verticales de ningún tipo. El tema es los acuerdos horizontales y lo que llaman ellos los carteles nocivos, los hardcore carteles. O sea, un caso en el cual hay un acuerdo para fijar los precios de un insumo básico, el caso de las vitaminas, los medicamentos, la lisina, todos estos grandes carteles. Y allí es el fiscal del Departamento de Justicia, del DOJ, el que tiene a la vez la posibilidad de ejercer la acción criminal y la acción de libre competencia. Entonces, cuando hay un delator, el delator cuando obtiene el estatus de delator, lo amnistían de libre competencia y de la parte criminal simultáneamente. Si es necesario, lo meten en el programa de testigos protegidos y todo eso. Y para los que les guste la jurisprudencia de cine, pues pueden ver la película del informante con Matt Damon y en donde sale el cartel de la lisina. Es la historia del cartel de la lisina, que es la primera delación importante de los años 90, fue la época del presidente Clinton, la directora del DOJ era Janet Reno, y fue la primera vez que el DOJ puso una multa de más de $10 millones. Y no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Realmente el programa de ellos pues existe desde hace muchas décadas, pero es muy efectivo desde los años 90. No tiene tanta distancia con lo que hoy en día nosotros pues tenemos. Lo que pasa es que gracias a mecanismos internacionales como el de la ICN, la actividad de la OCDE, etcétera, pues los países, las jurisdicciones jóvenes, como llaman, pues aterrizan corriendo y pues pueden recuperar una experiencia increíble de las jurisdicciones que tienen mayor trayectoria. Entonces, como nos lo han explicado los expertos, aquí en Colombia el fiscal no es el que aplica la norma de libre competencia y el superintendente no es el que aplica la norma criminal. Entonces viene una investigación de prácticas restrictivas de la competencia, se encuentra una colusión en licitaciones públicas y Fabio nos explica la inmensa dificultad probatoria que podría enfrentar el caso criminal
por los estándares no más de captura de la evidencia. Sí, Pues ahí solamente puede entrar un problema. De otro lado, imaginémonos que el delator sea un delator como lo fue en el caso ya cerrado Kimberly Clark, que fue un delator extraordinario que entregó toda la evidencia, obtuvo el primer lugar, le otorgaron el 100% de inmunidad. Ese no era un caso criminal, pero si hubiera sido un caso criminal, ¿qué hubiera pasado? Un delator extraordinario que le ha prestado un servicio a la sociedad muy importante, claro, no el del cartel, pero sí el de la delación, que es detener el cartel y pues entregar toda la información para que la superintendencia pueda de manera célere adelantar su investigación, pero el fiscal criminal le podría decir, pero sí, pero aquí ustedes no tienen sino máximo una reducción y los voy a judicializar y los voy a criminalizar y los voy a imputar y todas las cosas terribles que pasan en el derecho penal. Entonces ahí uno dice, ¿qué le pasa a una política pública como es la política de delación que requiere, la política de delación está basada en la teoría del juego, es basado en que cuál es el movimiento estratégico que toma una persona, delato o no delato, y la persona delata porque puede obtener el 100% de inmunidad, pero si lo van a echar a la cárcel, pues se perdió, diría preferible la multa que la cárcel. Entonces una persona podría decidir mejor no delatar, su movimiento estratégico podría ser no delatar, pruébenme lo que puedan y yo no voy nunca a confesar, porque qué tal yo venir y decir que sí que sí incurrí en la conducta y puede que obtenga el 100% con todas las afugias y las dificultades que eso tenga, pero si me van a judicializar criminalmente, puede que no, pero digamos, no sería tan grave comparado con que además de eso lo judicialicen. Sí. Entonces, pues yo ahí la pregunta que tengo es si ustedes piensan que un sistema que convendría sería como el norteamericano, donde el operador de la norma criminal sea el mismo operador de la norma de libre competencia. ¿Qué se necesitaría para eso? Y si han visto la reforma chilena, que es una reforma relativamente joven, donde han tratado de solucionar este problema. Voy a hacer unas anotaciones de eso. Digamos, el caso de los Estados Unidos, que es un caso que conozco bien, tiene una particularidad, y es que la acción penal es discrecional. Allá utilizan una frase para, digamos, que sucede poco, pero sucede. Digamos, no quiero llamar la atención no es en que sucede, sino en que podría suceder. Y es que ante un caso, llevémoslo a un extremo, un homicidio bien fuerte, el fiscal del caso podría decidir no hacer la acción penal, no ejercer la acción penal. En Colombia la acción penal es pública y el no ejercicio de la acción penal implica la comisión de un delito de prevaricato. Correcto. Aquí la acción penal es obligatoria. Hago esto para advertir que hay ahorita una ley que convierte la acción penal en privada para ciertos delitos. Delitos que tienen que ver con el derecho a la competencia, digamos, entendido como amplio. Por ejemplo, en los derechos de autor, en la propiedad intelectual, en la injuria, en la calumnia, en los hurtos, se permite la acción privada hoy en día. Eso está demandado en la Corte y es posible que prosperen algunas demandas. Habiendo dicho eso, debo anotar que las acciones de competencia de la colusión del 410A no son privadas, tienen que ser públicas, por las características del ordenamiento jurídico colombiano. Si ello es así, estamos ante la siguiente situación que podría suceder: que un delator obtuviera el 100% de la superintendencia y el superintendente o el funcionario de la superintendencia que recibe la información de ese delator, creo yo, está obligado a compulsar copias a la fiscalía en contra de ese delator. Claro. Porque ese delator, al fin y al cabo, o es cómplice. Si no incurre en delito. Claro, el funcionario que no compulsa copias incurre en un delito de prevaricación. Entonces, ese delator es delator porque conoce los hechos. Y uno, en virtud de los amplificadores del tipo penal, conoce los hechos o porque es coautor, se sentó con el otro a mirar la colusión como lo hacía, o es cómplice o en general es partícipe. Entonces el funcionario que le entrega 100% de inmunidad, acto seguido tiene que compulsarle copias a la fiscalía. Es un contrasentido. Claro, es un contrasentido. Y esa compulsa de copias a la fiscalía implicaría sí o sí una investigación a ese personaje, sí o sí una investigación a ese personaje por la comisión de la conducta, vamos a decir, en este caso
10A. El señor tendría que ir y aportar unos elementos que permitieran el desvertebramiento del cartel o de la colusión, pero ya en sede de fiscalía, con un problema, que ya nada será novedoso para la fiscalía porque todo lo trajo de la superintendencia. Luego el aporte de Pero lo aportó él mismo. Sí, pero... Él mismo fue el que lo aportó. Pero lo aportó para la fiscalía, no hay nada nuevo, porque ya reposa en otra institución gubernamental. Entonces podría negarse. Pienso yo, estoy pensando aquí... Pero es factible que un delator obtenga, imaginémonos que el delator va al tiempo, o sea, sale de la superintendencia y se va y se lleva la misma información a la fiscalía y pide el principio de oportunidad. No, porque uno no puede llegar a la fiscalía y decir, aquí vengo a aplicar principio de oportunidad. Uno llega a la fiscalía solo a poner una denuncia. Entonces él ahí tendría categoría de denunciante, que no víctima. Pero pues es lo que, si es un delator, él va a confesar que sí lo hizo. Pero es que se la voy a comunicar. En la reunión que tuvimos del semillero de investigación, entonces, la superintendencia expresaba toda esta preocupación sobre estos temas. Entonces, me dicen, ¿qué posibilidad habría de hacer un acuerdo con la fiscalía? Y dije, Miguel, yo creo que es un buen momento, además, porque tenemos un fiscal general que entiende el derecho económico. Entonces, es una feliz oportunidad. Pero les dije, ustedes me están contando por una vaina. Ojo, es que el principio de oportunidad no lo aplica la fiscalía, lo solicita la fiscalía al juez. Entonces, ahí tenemos un obstáculo adicional en concordarse lo que está a la problemática. Pero yo lo que pregunto entonces es si la fiscalía podría decir, bueno, yo ya entendí que tengo que hacer una cooperación para que la política pública funcione, tengo que entrar en cooperación con la Superintendencia de Industria y Comercio. Firman un acuerdo o tienen un entendimiento académico o teórico sobre cómo debe funcionar eso. Entonces el fiscal dice, sí señor, si usted fue delator allá en la superintendencia, eso aquí gana millas y tiene puntos y yo voy a pedir su principio de oportunidad al juez. ¿Eso es factible? Sí, pero es factible, no es seguro. No es seguro. Entonces, por eso seguro ya tocaría hablar de derecho tributario. La propuesta que nosotros le hacemos a la superintendencia que puede ser un tema para pensarlo académicamente nosotros es una reforma legal. ¿Se necesita? Sí. ¿Se necesita? ¿Constitucional? No. Legal. Legal, porque podría suceder que el delator vaya ahí a la 26, delate en la superintendencia, baje rápidamente al búnker y ya tendríamos un problema. Y es, ¿qué categoría tiene ese señor? ¿Usted qué viene siendo? ¿Usted qué viene siendo? Porque si usted es denunciante y usted va y se autoincrimina, entonces el fiscal tiene que suspender la diligencia de denuncia. Claro, tiene que decir, pare, traiga a su abogado. Usted está autoincriminando, yo no puedo seguir la diligencia de entrevista. Caso en el cual le podrán ofrecer, está obligado el fiscal a ofrecerle, los beneficios de la confesión. Pero el beneficio de la confesión en estos delitos es del 50% de la pena. Hasta el 50% de la pena. Entonces aquí le puede salir el juez de control de garantía y dice, eso es un delito contra la administración pública, solo le doy el 30. Entonces, claro, no tiene su problema. Entonces lo que dice el doctor Miranda. Claro, si acá porque claro, eso es otra discusión que pues aquí no hemos abordado de por qué la delación es válida, por qué la delación, que ustedes los penalistas pues son los primeros que han conocido sobre eso, o sea, por qué el derecho aceptaría la delación, que es en realidad pues una injusticia. Es una injusticia porque alguien que realizó la conducta que está prohibida se le va a perdonar. Y entonces, ¿cuál es la justificación de eso? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero aceptando que la política existe, que la política de delación existe, que es válida, que está aceptada por la ley, entonces, ¿qué hacer para que sea efectiva? Porque ¿para qué va a tener uno una política de delación si no es práctica? Si los delatores están disuadidos de ir a delatar. En penal, digamos. Pero es que como se está criminalizando, entonces se vuelve mucho más complejo, porque no hemos hablado de aquí sino de tipos que son claros, como el tipo de la colusión que está expresamente definido, pero ya pues, no fue un tipo que me tocó a mí estudiar con el Código Penal del 80, sí, pero el agiotaje, y ahí hay otras conductas que se podrían convertir en conductas criminales, entonces casi que cualquier caso de libre competencia se podría volver un caso criminal.
porque la libre competencia es un delito, digamos que, bueno, los delitos económicos nunca se dan solos, a diferencia de otros tipos penales que sí se dan solos. Voy a poner un ejemplo, el hurto se da solo. Yo, Andrés se descuida, me llevo el arma y cometí un delito. Los delitos, la categorización de delitos económicos o de white collar crime nunca vienen solos. Generalmente es un concurso sucesivo de delitos. El delito económico viene acompañado de otros compañeros de lucha ahí, viene acompañado del fraude procesal, generalmente viene acompañado de falsedades documentales, generalmente viene acompañado de falsedades documentales. ¿Por qué no de los delitos tributarios cuando están penalizados? ¿No es cierto? ¿Por qué no de delitos de soborno? Es decir, lo que nosotros llamamos compra funcional. Corrupción. Sí, la corrupción. Entonces, aplicarle el principio de oportunidad a este panorama de delitos es tremendamente complicado. Yo creo que la solución ahí, y no lo digo en chiste, quiero que esto quede claro, es tener un buen abogado penalista. Porque es la única forma de salir adelante en una negociación con la fiscalía. Porque la solución ahí no es irse a juicio. Sí, no. Porque si la solución fuera No, irse a no, juicio, claro. usted está condenando a su cliente el día que le da esa decisión. ¿Por qué? Porque ya hay un pronunciamiento de la superintendencia que dijo que ese tipo era el delator, luego ese tipo estuvo partícipe en la situación. Sacarlo por lo menos de la conducta del 410 es imposible. 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 Es casi que automática la condena penal, por no decir que es automática 100%. Entonces es un suicidio seguir. Claro, el proceso. entonces usted dice, no, yo aquí delaté y en la fiscalía, y pues en la rama penal me voy a un juicio. O muy de buenas, realmente, que logre embolatar a un juez a punta de argumentos técnicos, pero muy de buenas, realmente. O es una condena segura. Entonces lo que sigue es una negociación con la fiscalía que puede ser mixta, que es la aplicación de un preacuerdo, donde parte de una asunción de responsabilidad y por ende sí o sí de una condena. Pero estamos hablando de rebaja. Claro, claro. Estamos hablando de rebaja. Ah, sí, ahí se rebaja y que no puede ser, y que probablemente no sea al 100%. Por ejemplo, en el caso de la Pero sí imputación. estamos hablando de que pues con todos esos sistemas de rebajas y todo eso llega un momento en que podría uno tener la posibilidad de que no haya cárcel No, es muy difícil. con las rebajas. No, porque es que los delitos son muy gruesos. Yo voy a ir al baño un segundo, pues ya. Hay una está el Código Penal alemán, el Código Penal español, se utilizan figuras de justicia premial para el delator. Entonces, el Código Penal alemán exonera de responsabilidad penal en el evento de la corrupción cuando una persona que participó en el acto de corrupción realiza las labores necesarias para que no se produzca la adjudicación o no se produzcan perjuicios. Interesante. Recordemos una figura como es el cohecho, el delito sin víctima, el funcionario público que vende la función y el particular que paga por la función. Investigar un cohecho es muy difícil, porque por supuesto nadie ve por escrito ni publica en la prensa que se puso de acuerdo para vender la función. Entonces, recordemos nosotros que dentro del cohecho hay un premio para el particular que denuncia el servidor público vinculado en el cohecho, exonerándolo de la pena. Aquí pudiéramos ser creativos en el tipo penal de la corrupción, generando para el delator esa oportunidad. Sobre la delación, que la delación es necesaria, es absolutamente cierto. Usted se debe acordar, doctor Alfonso, cuando Alfonso Valdivieso era fiscal general y Alfonso Gómez López era profesor universitario. Yo me acuerdo de una jornada en el Senado de Colombia, salió Alfonso Gómez a decir que había que cambiar el cóndor de la bandera y había que colocar un sapo porque Valdivieso fue el primer fiscal que trajo instrumentos de justicia premial. Y el doctor Gómez Méndez, cuando fue fiscal general, se dio cuenta que la justicia penal se mueve con los sacos. Entonces lo que hizo el doctor Gómez Méndez fue que aumentó todos los beneficios para los delatores. Pero si no estoy mal, doctor Andrés, una nota histórica, a mí me parece recordar que los primeros mecanismos jurídicos de colaboración con la justicia fueron de la época del presidente Gaviria
cuando era el ministro Giraldo tal vez, que se introdujo en el derecho colombiano el sistema ¿esa es la misma época o es un poco anterior? Hay un antecedente que es el Código de Procedimiento Penal, que fue el decreto 050 del 87. Ese fue el primero donde se incorporó la sentencia anticipada. Con una anotación, Andrés, si me permite, de política criminal, y es que a la gente se le quedaba debiendo delitos después. Sí. Aceptaban tantos delitos que empezaban a rebajar Las la pena rebajas eran tantas. y después le quedaban debiendo delitos. Entonces la persona se le debían unos años de cárcel y podía salir a apuñalar a alguien y decía, mire, cóbreme contra las rebajas que ya me han hecho. ¿De verdad? ¿Y eso Sí. pasó? ¿Y eso pasó? Pues nunca pasó, digamos, en el sentido, no sé yo, Andrés, no pasó, pero Le sí voy a hubo un contar una problema anécdota. por eso. Le voy a contar una anécdota. Cuando terminó su periodo constitucional en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Nilson Pinilla, por el doctor Lomana y otros amigos, le hicimos una comida. Ya nos habíamos tomado unos amatoles. Entonces, pues la pregunta obvia, oiga, ¿cuál fue el negocio más complicado que usted estuvo en la Corte? Yo ya me esperaba, pues, un tema de imputación óptima. Yo no sé qué va a ir. Y ella me dice, ¿se acuerda del Tribunal Nacional? Le dije, claro, el Tribunal Nacional fue el tribunal heredero de la justicia de orden público, que fue toda esa justicia para perseguir al cartel de Medellín. Justicia sin rostro. La justicia sin rostro, claro. Justicia sin rostro. Que se convierte en la justicia Que de se rostro. convierte en justicia especial. Entonces me dice, usted no se imagina porque era un tema del tomate, del Popeye, de la Kika, de todos esos partidos de Pablo Escobar. Oiga, no sabíamos cuál era la norma aplicable. Porque en materia penal, además, con el tema de la favorabilidad se puede volver eso. Infinito, claro. Imagínese usted. Bueno, y yo quería preguntarles si conocen un poco el punto fundamental de la reforma chilena que está empezándose a aplicar, es que es el fiscal económico chileno, que es como el superintendente de acá. El sistema chileno es muy interesante porque el superintendente se llama el fiscal económico, y el fiscal económico no puede sancionar a nadie. Él lo único que puede hacer es acusar ante un tribunal que es jurisdiccional, pero es un tribunal solo de competencia, que es el que toma la decisión. Y lo que ha hecho la reforma es decir, la acción criminal, cuando la infracción de libre competencia tenga acción criminal, el único que la puede iniciar es el fiscal económico. O sea, es la discrecionalidad de si va a haber acción criminal o no. Entonces él arranca la acción criminal y ya después la cogen los fiscales criminales. Pero si va a aplicar leniency, lo aplica ahí. Y se lo aplica a su criminal y se lo aplica a la parte de derecho de la competencia y a la parte criminal. Entonces, pues es como la unificación de esa función que es emulando lo que puede suceder en el derecho norteamericano. Entonces, pues yo aquí en el SEDEC, pues yo quisiera invitar a que nosotros le dediquemos ya tiempo un poco a cómo serían esas soluciones de política pública y legislativas para realmente integrar el derecho penal y que funcione de manera más armónica. Eso requeriría con el derecho a la competencia. reformas legales fuertes. O sea, si se me aparecieron en la lámpara de la DINA, me considera un deseo académico y ahí me para Chile. ¿Por qué razón? Porque es que la Chile reforma el Código Penal, tienen la responsabilidad de la persona jurídica y tienen todo este tipo de instrumentos. Entonces, finalmente no parece me interesa el hecho del Código que traigamos unos profesores chilenos a que nos cuenten cómo está funcionando esta vaina. Y ojalá sean profesores como al estilo del doctor Miranda, que son excelentes académicos, pero excelentes profesionales, para que nos cuenten la visión académica y el diario. Le estamos haciendo mucho seguimiento al tema chileno. De hecho, yo los invito a que miren en nuestro canal de YouTube. Está una sesión del SEDEC en la que vino un historiador chileno, que es historiador del derecho de la competencia de Chile. Escribió un libro sobre la historia del derecho de la competencia de Chile. Idea que nos vamos a copiar nosotros acá. Vamos a conseguir un historiador que escriba el derecho de la competencia colombiana, y nos explicó de manera muy interesante esa evolución. Realmente Chile es una jurisdicción para observar en Latinoamérica. Y en penal ellos funcionan rápido. Sí. O sea, hacen allanamientos por teléfono. Eso es eficiente, ¿no? Aléjese de su computadora. Doctor, por favor. Una reflexión sobre esta incompatibilidad de la delación y de los cargos penales, etcétera, etcétera. Yo personalmente no estoy muy metido en el tema, en los últimos desarrollos, pero
personalmente y bajando la práctica. En el cartel de los pañales, de los cuadernos, del papel higiénico, hubo delación, pero hay alguien acusado penalmente por esos carteles. Lo digo porque pues yo he sido funcionario público aquí y cuando iba al baño había papel higiénico. Y eso se compraba por licitación pública, supongo. No que yo sepa. O sea, Pero, y pañales seguro que el ICBF compra a patadas y durante 13 años seguro que compró toneladas de pañales. que yo sepa, no hay investigación penal. Intentamos hacerle seguimiento, pues eso tiene secreto, obviamente, hacerle seguimiento ahí Pero digo, a punta de chinógrafo, práctica, realmente, sí. a las investigaciones penales por derecho a la competencia. Lo que nos dijeron de las operaciones es que la única imputación, ustedes no me van a dejar mentir, que la única imputación era por el tema del cartel de la vigilancia. Sí. El taller de vigilancia. No, y hay una, en 15 días hay otra imputación de la cual yo represento ¿la víctimas. delación de la vigilancia? No. Por eso digo que nos estamos aquí rascando la cabeza de cómo compartir esto y en la práctica yo estoy viendo que en la práctica no... Pero, doctor, me da pena citarme en primera persona, pero en el primer artículo que escribí cuando todavía no era delito la colusión, se llamaba la criminalización de las conductas del derecho a la competencia. Mi tesis, que es un poco burda, era, bueno, no tenemos tipo penal, pero no quiere decir que las conductas del derecho a la competencia no puedan ser criminalizadas. Por ejemplo, en ese caso de los pañales, usted podría tener una estafa masiva. Pero claro que tengan en cuenta que los fabricantes de pañales no son los que venden los pañales. No, de acuerdo, pero alguien podría casi que por interés académico levantarse y decir, yo tuve trillizos o cuatrillizos, ¿sí? o regento un jardín infantil, compré pañales durante 15 años y en mis ratos libres hice las matemáticas y a mí me sacaron del bolsillo de manera ilícita 150 millones de pesos. Aquí tienen su denuncia penal por estafa o por hurto. Bueno, escoja el tipo penal de orden de patrimonio. ¿No sería mejor que metieran una demanda civil? Pero es que como aquí pervertimos todo. Sí, es verdad. Bueno, mil gracias a todos por su asistencia a los Muchas gracias.